Antípatro de Macedonia fue un general y estadista macedonio bajo los sucesivos reinados de Filipo II y su hijo Alejandro Magno. A raíz del colapso de la casa Argeada, su hijo Casandro llegaría a gobernar Macedonia como rey por derecho propio. En el año 320 a.C., Antípatro fue elegido regente de todo el imperio de Alejandro, pero murió al año siguiente. En un desconcertante giro de los acontecimientos, eligió a un general de infantería llamado Poliperconte como su sucesor en lugar de su hijo Casandro, produciéndose una lucha por el poder que duraría 2 años, conocida como la Segunda Guerra de los Diádocos. No se sabe nada de los inicios de su carrera hasta el año 342, cuando Filipo lo nombró para gobernar Macedonia como su regente, mientras que el rey partió a realizar 3 años de dura y exitosa campaña contra las tribus tracias y escitas, que extendieron el dominio macedonio hasta el Helesponto. Ese mismo año, los atenienses intentaron asumir el control de las ciudades eubeas y expulsar a los gobernantes promacedonios. Antípatro, en respuesta, siendo regente de Macedonia, envió tropas para detenerlos. En el otoño del mismo año, Antípatro fue a Delfos como representante de Filipo en la Liga Anfictiónica, organización religiosa en la que Macedonia había sido admitida en el año 346. Años después de la victoria triunfal macedonia en la batalla de Queronea, Antípatro fue enviado como embajador a Atenas para negociar un tratado de paz y devolver los restos de los atenienses que habían caído en la batalla. Comenzó como un gran amigo tanto del joven Alejandro como de la madre del niño Olimpia, y ayudó a Alejandro en la lucha para asegurar su sucesión después de la muerte de Filipo en el año 336. Antípatro se unió a Parmenión para aconsejar a Alejandro que no emprendiera su expedición asiática hasta que hubiera asegurado mediante matrimonio la sucesión al trono. Tras la partida del rey en el año 334, Antípatro quedó como regente en Macedonia y fue nombrado general de Europa, cargos que ocupó hasta el año 323. El frente europeo resultó inicialmente bastante agitado y Antípatro también tuvo que enviar refuerzos al rey, como lo hizo mientras el rey estaba en Gordio en el invierno del año 334 al año 333. En el frente oriental, la flota persa, al mando de Memnón de Rodas y Farnabazo, era aparentemente un peligro considerable para Antípatro, provocando la guerra en el mar Egeo y amenazando en trasladar la guerra a Europa. Por suerte, para el regente, Menón murió durante el asedio de Mitilene en la isla de Lesbos y la flota restante se dispersó en el año 333 tras la victoria de Alejandro en la batalla de Isos. Los enemigos más peligrosos estaban cerca de las fronteras macedonias del norte, ya que las tribus de Tracia se rebelarían un año después, encabezadas por Menón de Tracia, el gobernador macedonio de la región, seguida, poco después, por la revuelta de Agis III de Esparta. Los espartanos, por su parte, que no eran miembros de la Liga de Corinto y no habían participado en la expedición de Alejandro, vieron en la campaña asiática la oportunidad tan esperada para recuperar el control del Peloponeso después de las desastrosas derrotas de la batalla de Leuctra y la batalla de Mantinea. Los persas, aprovechando la oportunidad, financiaron generosamente las ambiciones de Esparta, haciendo posible la formación de un ejército de 20.000 hombres. Después de asumir el control virtual de Creta, Agis, el rey espartano, intentó construir un frente antimacedonio. Mientras tanto, Atenas permaneció neutral. Los aqueos, los arcadios y Elis se convirtieron en sus aliados, con la importante excepción de Megalópolis, la capital incondicionalmente antiespartana. Finalmente, en el año 331, Agis comenzó a sitiar la ciudad con todo su ejército, lo que obligó a Antípatro a actuar. Para no tener dos enemigos simultáneamente, Antípatro perdonó a Menón e incluso le permitió conservar su cargo en Tracia.
mientras Alejandro le enviaba grandes sumas de dinero. Esto ayudó a crear, con la ayuda de Tesalia y muchos mercenarios, una fuerza que duplicaba a la de Agis, que Antípatro en persona dirigió hacia el sur un año después para enfrentarse a los espartanos. En la primavera de ese año, los dos ejércitos se enfrentaron cerca de Megalópolis. Agis cayó con muchos de sus mejores soldados, pero no sin infligir grandes pérdidas a los macedonios. Completamente derrotados, los espartanos pidieron la paz. La respuesta de Antípatro fue negociar directamente con la Liga de Corinto, pero los emisarios espartanos prefirieron tratar directamente con Alejandro, quien impuso a los aliados de Esparta una penalización de 120 talentos y la entrada de Esparta en la liga. Alejandro parece haber estado bastante celoso de la victoria de Antípatro. Según Plutarco, el rey escribió en una carta a su virrey: parece, amigos míos, que mientras vencíamos aquí a Darío, ha habido una batalla de ratones en Arcadia. Antípatro no era querido por apoyar a oligarcas tiranos en Grecia, pero también trabajó con la Liga de Corinto, construida por Filipo. Además, su relación anteriormente estrecha con la ambiciosa Olimpia se deterioró enormemente en el año 324, cuando Alejandro ordenó a este último que dirigiera tropas frescas a Asia, mientras que Crátero, a cargo de los veteranos licenciados que regresaban a casa, fue designado para hacerse con el cargo de la regencia de Macedonia. Sin embargo, Alejandro murió repentinamente en Babilonia en el año 323 y el traspaso de poder nunca se llevó a cabo. Algunos historiadores, como Justino, culparon a Antípatro por la muerte de Alejandro, acusándolo de asesinarlo con veneno. Sin embargo, la mayoría de los historiadores cuestionan esta opinión y se cree que Alejandro murió de causas naturales. El nuevo regente, Pérdicas, dejó a Antípatro al mando de Grecia. Antípatro, tras la muerte de Alejandro, enfrentó guerras con Atenas, Etolia y Tesalia, conocida como la Guerra Lamaica, en la que los griegos del sur intentaron reafirmar su autonomía política. Al comienzo de esta guerra, los griegos tenían una ventaja numérica aparentemente decisiva, desplegando un ejército de unos 25.000 soldados. Los efectivos de Antípatro ascendían a unos escasos 13.000, extraídos de una reserva de mano de obra que ya había sido severamente disminuida por las campañas de Alejandro Magno. Además, la coalición griega estaba dirigida por el talentoso general y antiguo mercenario llamado Leóstenes, que había luchado bajo el mando de Alejandro y había visto de primera mano las habilidades de la maquinaria de guerra macedonia. Un enfrentamiento inicial con esta coalición alrededor del paso histórico de las Termópilas vio a la caballería tesalia de Antípatro desertar hacia el lado opuesto. Antípatro, ya superado en número y ahora sin un poderoso contingente de caballería, libró una batalla simbólica, pero finalmente fue derrotado y obligado a retirarse al norte, a la ciudad de Tesalia de Lamia. Detrás de sus sólidas defensas soportó un largo asedio. Por algún medio desconocido, Antípatro logró pasar correspondencia desesperadamente a posibles aliados a través de las líneas de asedio atenienses. En el año 322 se sintió aliviado cuando Leónato, el sátrapa de Frigia Helespóntica, respondió a su pedido de ayuda y llegó al sur de Tesalia con una fuerza para romper el asedio. Aunque Leónato cayó en la batalla que siguió, la coalición ateniense se había visto obligada a utilizar la totalidad de su menguante ejército para enfrentarlo. La infantería de Leónato se retiró a un territorio accidentado donde la caballería etolia y tesalia no podía perseguirlos, y sobrevivió a la debacle en gran medida ileso. Este giro de acontecimientos permitió a Antípatro escapar de las murallas de Lamia antes de dirigirse al norte hacia Macedonia, donde esperó la llegada de más refuerzos de Asia. En el camino, asumió el control del cuerpo de infantería de Leónato, absorbiéndolos en los restos de su ejército inicial. Crátero, otro gran general condecorado,
también había recibido la llamada de Antípatro y llegó a Pela con una fuerza de 16,000 veteranos licenciados que habían marchado y luchado bajo el mando de Alejandro. Los dos generales hicieron causa común y para cimentar esta nueva alianza, Antípatro casó a su hija Fila con Crátero. Luego, ambos líderes lideraron una fuerza masiva hacia el sur para librar una batalla final y decisiva contra los griegos. Antípatro los derrotó en la batalla de Cranón y con la ayuda de Crátero disolvió la coalición enemiga. En un tratado de paz en la ciudad en ruinas de Tebas, Antípatro negoció con una delegación ateniense encabezada por Foción y Demades. Allí impuso un gobierno de oligarquía sobre Atenas y exigió la rendición de Demóstenes e Hipérides, los principales instigadores de la revuelta. El primero se suicidó para escapar de la captura, mientras que el segundo fue encarcelado antes de que le arrancaran la lengua de la boca en una ejecución brutal. Más tarde, ese mismo año, Antípatro y Crátero estaban involucrados en una campaña de limpieza contra focos recalcitrantes del resurgimiento etolio cuando recibieron la noticia de Antígono en Asia Menor de que Pérdicas contemplaba convertirse en gobernante absoluto del imperio. En consecuencia, Antípatro y Crátero concluyeron una paz con los etolios y fueron a la guerra contra Pérdicas, aliándose con Ptolomeo, sátrapa de Egipto. Antípatro aprovechó la ocasión y casó a otra de sus hijas con Ptolomeo para fortalecer esta nueva alianza. Junto con Crátero y su hijo Casandro, cruzó Asia al frente de una fuerza considerable en el año 321. Mientras estuvo en Frigia, este ejército se dividió en dos, uno al mando de Crátero, marchando hacia el este, hacia Capadocia para enfrentarse a Éumenes, mientras que el último, al mando de Antípatro, avanzó hacia el sur para luchar contra Pérdicas. Mientras aún se encontraba en Siria, Antípatro recibió dos cartas que cambiaron drásticamente la dinámica de poder de la lucha sucesoria en ese momento. En primer lugar, Pérdicas había sido asesinado por sus propios soldados en Egipto, y en segundo lugar, que Crátero había caído en batalla contra Éumenes. Con esto dio fin a la primera guerra de Diádocos y se llegó al Tratado de Triparadisos. Antípatro participó en una nueva división del Gran Reino de Alejandro. Se nombró asimismo regente supremo de todo el imperio y quedó en Grecia como tutor del hijo de Alejandro y de su hermano discapacitado, Filipo Arrideo. Habiendo sofocado un motín de sus tropas y encargado a Antígono que continuara la guerra contra Éumenes y los demás partidarios de Pérdicas, Antípatro regresó a Macedonia y poco después sufriría una enfermedad que puso fin a su vida. Antípatro se sabe que murió de vejez en el año 319 a la edad de 81 años. A su lado estaba su hijo Casandro y futuro rey de Macedonia. De manera controvertida, Antípatro no nombró a Casandro para sucederlo como regente, citando como motivo de su decisión la relativa juventud de Casandro. En lugar de Casandro, Antípatro eligió como regente al anciano oficial Poliperconte. Casandro, como era obvio, se indignó por esto, creyendo que se había ganado el derecho a convertirse en regente en virtud de su lealtad y experiencia. Por lo tanto, apeló al general Antígono para que lo ayudara a luchar contra Poliperconte por el puesto. En el año 317, después de 2 años de guerra con Poliperconte, Casandro salió victorioso. Esto llevó a Casandro a gobernar Macedonia durante 19 años, primero como regente y luego como rey, fundando la dinastía Antipátrida. De la familia ancestral de Antípatro, se sabe que era uno de los hijos de un noble macedonio llamado Iolas, y su familia eran parientes colaterales lejanos de la dinastía Argeada. Antípatro tuvo 10 hijos de varias esposas desconocidas. Sus hijas fueron importantes en el devenir helenístico, siendo 3 las más conocidas. La primera, Fila, esposa de Balacro, Crátero y Demetrio de Macedonia. La segunda, Eurídice, esposa de Ptolomeo, fundador del Egipto tolemaico, y su hijo, Meleagro,
gobernaría Macedonia durante 2 meses en el año 279 durante la crisis de la invasión celta. Y la tercera hija conocida de Antípatro es de nombre Nicea y fue esposa de Pérdicas y Lisímaco. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido relacionado con historia antigua e historia de Macedonia. Hasta la próxima.